Perfecto. Entonces hoy vamos a trabajar lo que es la división de expresiones algebraicas. Vamos a ver por acá. División de expresiones algebraicas. Ok, perfecto. Bueno, en cuanto a división de expresiones algebraicas, tenemos que saber lo siguiente. Entonces vuelvo a anotar el título de expresiones algebraicas. Va, entonces primero tenemos que recordar una parte importante de la división, que es, por ejemplo, cuando estamos trabajando con fracciones. ¿Cuáles son las partes de una fracción? Entonces, cuando trabajamos con una fracción, ¿se recuerdan? Tenemos un número arriba y un número abajo. El número de arribita se le conoce como numerador y el numerito de abajo se le conoce como denominador. Algo importante es que yo no puedo dividir, por ejemplo, cualquier número A, puede ser A, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, dentro de cero. Eso no lo puedo hacer. Si lo hago, acá obtengo yo un valor que no existe. Entonces, A dividido dentro de cero no existe o no se encuentra definido. Por lo tanto, no podemos efectuar esa división. Entonces, solo a modo de recordatorio que ahí no podemos dividir ningún número dentro de cero. Va. Sabiendo eso, vamos a principiar a trabajar el primer ejercicio o el primer ejemplo. Bueno, mejor vamos a enlistar algunas normas por acá. Vamos a anotar acá pasos. Pasos a seguir. A los pasos a seguir vamos a tener el primero que va a ser dividir signos. Ese es el primer paso. Segundo será dividir coeficientes numéricos. Y tercero será dividir partes literales. ¿Ok? Entonces esos son los pasos que vamos a seguir. Va, ahora sí, adentrémonos al primer ejemplo. En el ejemplo 1 vamos a plantear el siguiente ejercicio, que será efectuar la división indicada. Va. En este caso, vamos a tomar el menos 15 al cuadrado, m al cubo, n a la cuarta, y lo vamos a dividir dentro de menos 5 a m al cuadrado, n al cuadrado. Bueno, entonces, ¿cómo efectuamos esta división? Tenemos dos formas de realizarlo. Ahorita lo vamos a resolver de una forma que va a ser así casi lineal y la otra, el otro ejemplo, lo vamos a resolver de la segunda forma. ¿Qué tanto varía? Bueno, solo es la forma o la estructura. Acá vamos a trabajarlo así de forma lineal. En cambio, en el otro lo vamos a trabajar así como si fuera una fracción. Eso es lo único que va a cambiar. Va. Sabiendo eso, vamos a comenzar a resolver acá. ¿Qué es lo que tenemos que dividir primero? Recuerden, signos. ¿Qué es lo que hacemos? Tomamos menos, dividido dentro de menos. Recuerden, obtenemos signo más. Entonces omitimos escribirlo. Nos aguantamos un ratito con el signo más. Ahora, tomamos el valor de 15 y lo dividimos dentro de 5, que corresponde a los coeficientes numéricos. 15 dividido dentro de 5 nos daría 3. Entonces, anotamos 3 por acá. Va. Ahora, al efectuar esa división, pasamos con la letra A. Acá tenemos A al cuadrado dividido dentro de A. ¿Por qué? Porque recuerden,
lo que tenemos que hacer es armar parejitas. Si no se puede armar parejitas, entonces no se puede efectuar como tal la división. Entonces simplemente se copia. Pero en este caso tenemos que dividir lo que es a al cuadrado dentro de a. Entonces lo vamos a anotar por acá. A al cuadrado dividido dentro de a. A modo de recordatorio ahí, recuerden que cuando nosotros tenemos lo que es la misma letra y ahora se están dividiendo, los exponentes ahora se restan. Por lo tanto, anotamos la letra A porque es la base común y acá tengo 2. Este 2 lo anotamos como exponente por acá y le restamos el exponente de abajo, que sería 1 en este caso. Entonces le restamos -1. Por lo tanto, en este caso tendríamos a es elevado a la 2 menos 1, 1. Y recuerden que cuando es 1 no lo escribimos. ¿Por qué? Porque al final se termina omitiendo. Entonces, a al cuadrado dividido dentro de a nos da a. Entonces, anotamos el valor por acá. Pasamos con m. M al cubo dividido dentro de m al cuadrado es la misma base, entonces anotamos m por acá. Ahora restamos exponentes. 3 menos 2 nos daría 1. Entonces dejamos m elevado a la 1 acá. Pasamos con n. N a la cuarta dividido entre n al cuadrado, a veces se puede porque es la misma base. Restamos exponentes. 4 menos 2 nos daría 2. Por lo tanto, acá tendríamos el resultado que sería 3amn al cuadrado. Y de esa manera es como se va resolviendo acá. Entonces, en el ejemplo 2 tenemos efectuar la división indicada, donde tenemos 2a al cuadrado, mx al cuadrado y más 6a al cuadrado, ny z al cuadrado. Todo esto dividido dentro de 2 al cuadrado y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Bueno, en este caso lo vamos a pasar a la estructura que les decía que era como tipo fracción. Entonces, reescribimos acá. Tomamos 2 al cuadrado mx al cuadrado y más 6 al cuadrado ny z al cuadrado dividido dentro de dividido dentro de 2 al cuadrado y. Entonces, esto es ahora lo pasamos a esta estructura. Profe, ¿qué tan diferente es esta estructura con la anterior? Bueno, esta estructura no cambia tanto con respecto a la anterior, solo lo único es la representación visual, es decir, obviamente la representación visual sí cambia, pero el proceso o cómo se efectúa la división como tal no cambia, los pasos siguen siendo los mismos, por lo tanto, acá no se nos complica tanto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, sabiendo eso, entonces lo que vamos a hacer acá es tomar 2a al cuadrado mxy mx al cuadrado y, perdón, que es el primer término de lo que tengo arriba en el numerador y lo vamos a dividir dentro del denominador, que en este caso sería 2a al cuadrado y. Entonces, ¿qué hacemos acá? Bueno, vamos a seguir los pasos que indicábamos desde un principio. Comenzamos signo con signo. Entonces tomamos más dividido dentro de más, nos daría más. Esperamos, no lo escribimos aún. 2, bueno, después de tener el signo, pasamos al coeficiente numérico, tomamos 2 de acá y lo dividimos dentro de 2. 2 dividido dentro de 2 nos daría 1. Pero aún esperamos, no lo escribimos aún. ¿Por qué? Porque de pronto, si nos queda una letra, entonces si nos queda una letra, por ejemplo, nosotros anotamos 1 y nos queda m, entonces si multiplicamos 1 por m, pues al final nos queda m, es decir, no se altera, no cambia tanto. Por lo tanto, entonces mejor esperar y no vamos a anotar 1. Va, ahora sí, pasamos, como ya efectuamos la división de 2 dividido entre 2, nos dio 1, ahora pasamos con a al cuadrado. A al cuadrado dividido dentro de a al cuadrado, ¿cómo se trabaja acá? Ya habíamos repasado de que los exponentes se restan, ¿verdad? Entonces, anotamos acá a al cuadrado dividido dentro de a al cuadrado. Como es la misma base, entonces podemos hacer lo siguiente, restar los exponentes. Arriba tengo exponente 2 y abajo tengo exponente 2.
Por lo tanto, efectuamos la resta de 2 menos 2. 2 menos 2 nos daría 0. Por lo tanto, acá sería a elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0 siempre nos va a dar 1. Por lo tanto, entonces a al cuadrado dividido dentro de a al cuadrado, entonces acá sería 1. Entonces, sabiendo eso, pues como es 1, aún no lo escribimos. Porque imagínense que tuviésemos 1 por 1 acá, 1 por 1, 1. Por m, m. Entonces, al final, mejor esperemos hasta a ver si nos queda alguna letra, solo como para dejar escrito o anotado la letra. Va. Como ya efectuamos la división de a al cuadrado dividido entre a al cuadrado, pasamos con m. M dividido entre ninguna m, no se puede formar parejita ahí. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente lo copiamos. Es decir, anotamos m por acá. Va. Pasamos con x al cuadrado. X al cuadrado dividido entre ninguna x. Entonces, ¿qué hacemos acá? Simplemente anotamos x al cuadrado. Va. Ahora pasamos con y. Y dividido dentro de y, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, acá, pues nuevamente, y dividido dentro de y, anotamos y acá, restamos los exponentes. Acá tengo un exponente 1 y abajo tengo un exponente 1. Entonces acá sería 1 menos 1 y acá es igual a y elevado a la 0. Por lo tanto, acá tendríamos 1. Entonces, al final, y dividido dentro de y nos va a dar 1. Entonces, mejor no lo escribimos porque al final sabemos de que 1 por cualquier letra siempre nos va a dar la misma letra. Entonces, no altera. ¿Ok? Va. Ahora, entonces, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es tomar la segunda expresión que tengamos, el segundo término que tengamos arriba, que en este caso sería 6a al cuadrado n y z al cuadrado, y lo vamos a dividir también dentro del denominador. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasos seguimos acá? Los mismos. Comenzamos a dividir signos. Más dividido entre más nos da signo más. Ahora sí lo anotamos. ¿Por qué no anotamos el signo más al principio? Porque era la primera expresión, entonces no afectaba. Recuerden que cuando es el primer término, el primer término que va en una expresión, pues no se anota el signo positivo. Si es negativo, ahí sí. Va. Ahora pasamos al número. 6 dividido entre 2 nos da 3. Pasamos con a al cuadrado dividido entre a al cuadrado. Recuerden, acá nosotros podemos sintetizar. Si tenemos la misma letra con el mismo exponente arriba y abajo también, por ejemplo, en este caso tenemos a al cuadrado arriba y abajo a al cuadrado, entonces ya sabemos de que nos da 1. O a la vez lo podríamos analizar como si yo tengo a al cuadrado arriba, lo puedo y a al cuadrado abajo los puedo cancelar de esta manera. Y ocurre lo mismo con Y. Y lo podría cancelar acá con esta Y. ¿Por qué? Porque es la misma letra con el mismo exponente. Entonces, no está, sí podemos efectuar esta cancelación. Ahora, si fuese diferente, por ejemplo, si fuese arriba Y al cuadrado y abajo Y, tenemos que efectuar la resta. 2 menos 1 y 1. Pero en este caso, como tienen el mismo exponente, es la misma letra, se cancelan. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Simplemente me queda nz al cuadrado. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Simplemente anoto nz al cuadrado acá. Y acá tendríamos este resultado. Como les decía, antes de pasar a la otra forma de división, que es la división larga, vamos a trabajar lo siguiente. O vamos a repasar algo. ¿Se recuerdan de esta división que efectuamos? Por ejemplo, si yo tengo acá a al cuadrado dividido dentro de a y pues acá me va a dar a y pues se efectúa toda la división ahí. Entonces vamos a recordar un poquito cuáles son las partes de esta división. Bueno, ahí tenemos el signo. Este sería el signo de división. Ahora, lo que tenemos dentro sería el dividendo. Lo que tenemos afuera sería el divisor. Anoto dividendo. Lo que tenemos afuera sería el divisor. La respuesta como tal sería el cociente. Y si en dado caso tuviésemos algún residuo, valga la redundancia, sería o se llamaría como residuo. ¿Ok? Entonces, esas serían las partes de la división. Adentro se le llama dividendo, afuera divisor, arriba lo que quede arriba, cociente, y si queda algo al final de la división, se le llama residuo. Habiendo definido eso,
ahora nos vamos a pasar al siguiente ejemplo, donde vamos a dividir acá, ejemplo 3. Vamos a efectuar la siguiente división. 2x al cuadrado más xy menos 6y al cuadrado. Y acá nos piden dividirlo entre x más 2y. Entonces es lo que les decía. Si ya de pronto nosotros ya tenemos dos términos en el dividendo perdón, en el divisor o en el denominador o lo que en la parte de abajo de la fracción, ya necesitamos recurrir a otro método. Necesitamos recurrir a lo que es la división larga. Por lo tanto, ahora vamos a recurrir a la división larga y en este caso vamos a usar, bueno, el símbolo que estábamos anotando hace ratitos de la división. Y ahora, en la primera expresión que nos están dando sería, o la primera expresión que va antes del signo de división, se le conoce como divisor. Por lo tanto, vamos a anotar acá 2x al cuadrado más xy menos 6y al cuadrado dentro del signo de la división. Y fuera del signo de división, escribimos el divisor, que sería x más 2y. Profe, y en este caso, los pasos siguen siendo los mismos, de dividir signo dentro de signo, número dentro de número, letra dentro de letra. Sí, correcto. Acá sigue siendo el mismo. Acá no cambia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, tomamos el signo más de acá y comenzamos a dividir. Perdón, tomamos el primer término de acá y comenzamos a dividir. Entonces, tomamos el primer término de acá y lo dividimos dentro del primer término de acá. El primer término del divisor dividido el primer término del dividendo, perdón, dentro del primer término del divisor. De esa manera. Entonces, efectuamos la división acá. Más dividido dentro de más nos da signo más. ¿Se recuerdan? No lo escribimos. Luego pasamos con los números. 2 dividido dentro de 1, porque recuerden, acá aparentemente no hay ningún número, pero sí va el número 1 ahí acompañando. 2 dividido dentro de 1 me daría 2, entonces anotamos 2 por acá arriba en el cociente. Pasamos con x. X al cuadrado dividido dentro de x, sí tienen la misma base, por lo tanto, los exponentes se tienen que restar. 2 menos 1 nos daría 1. Entonces, ¿qué hacemos? No lo escribimos, ¿verdad? Va. Al momento de efectuar la división del primer término del divisor dentro del primer término del dividendo dentro del primer término del divisor, perdón, ahí lo mencioné al revés. Tomamos el primer cociente que obtenemos y lo vamos a multiplicar por el divisor. En este caso sería 2x por x, 2x por 2y. Comencemos. Primero multiplicamos signos. Más por más me daría signo más. Pero acá anotamos el signo contrario, es decir, acá signo menos. Pasamos con 2. 2 dividido dentro de 1 me daría 2. Luego multiplicamos x. X por X es la misma base, anotamos X por acá. Cuando se está multiplicando, los exponentes se suman, ¿recuerdan? 1 más 1, 2. Continuamos. Más por más me daría más, pero acá anotamos el signo contrario, que sería menos. Luego ahora pasamos con 2. 2 por 2, 4. Anotamos 4 por acá. Luego ahora multiplicamos las letras. X por Y. Por ser letras diferentes, simplemente los copiamos. Al efectuar esa multiplicación, comenzamos a restar o a sumar dependiendo de cómo sea el caso. En este caso acá tenemos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado. Por ser lo mismo y como tienen signos diferentes, se cancelan acá. Ahí me daría 0. 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado me da 0. Pasamos acá con x al cuadrado menos 4x. Acá solo restamos o sumamos los coeficientes numéricos por ser términos semejantes. Acá tengo xy, xy. 1 menos 4 me daría menos 3. Entonces acá anotamos menos 3xy. Ahora, al tener acá ya efectuada la resta,
Si se dan cuenta, acá tenemos uno, dos expresiones, dos términos acá, uno, dos. Y acá solo tengo uno. Como solo tengo uno, entonces tengo que tomar lo que me quede acá arriba y bajarlo. ¿Por qué? Para que tenga 2 y 2. De lo contrario, no podría efectuar la división. Ahora, al ya bajar acá, ahora sí ya cuadra, tengo 2 acá y 2 acá. Perfecto. Comenzamos a dividir. Comenzamos con los signos. Menos dividido dentro de más me da signo menos. Anotamos el signo menos por acá. Tomo el 3. 3 dividido dentro de 1 me da 3. X dividido dentro de X, recuerden, si es la misma letra con el mismo exponente, se cancela. X dividido dentro de X es lo mismo, se cancela. Y dividido dentro de ninguna Y, simplemente Y. Va. Ahora, que ya lo tenemos ahí, comenzamos a multiplicar. Menos por más me daría menos, pero recuerden, anotamos el signo contrario, signo más. Vamos con el número. 3 por 1, 3. Ahora multiplicamos letras. Y por X, pues ninguno forma parejita, entonces simplemente anotamos XY por acá. Pasamos al siguiente. Menos por más me daría menos, pero escribimos el signo contrario, es decir, signo más. Pasamos con el número. 3 por 2, 6. Anotamos el signo 6 acá. Y luego ahora pasamos con la letra. Y por Y, recuerden, mismas bases, los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Y comenzamos a sumar y a restar. Acá tenemos menos 3XY más 3XY, se cancelan. Es lo mismo, solo que con signos diferentes. ¿Qué pasa con menos 6y al cuadrado más 6y? Es prácticamente lo mismo, pero con signos contrarios. Es como decir, tengo una manzana y me como una manzana, 0 manzanas. Tengo dos pastelitos, dos rebanadas de pastelitos. Me como dos rebanadas de pastelitos, ¿cuántos pastelitos me quedan? 0. Entonces, de esa misma manera. Por lo tanto, el resultado en este caso sería 2x menos 3y. Ese sería nuestro resultado. ¿Cuál es nuestro residuo? El residuo no tenemos absolutamente nada. Está acá. Entonces ahora en este ejemplo tenemos x al cubo menos y al cubo dividido dentro de x más y. Bueno, cuando ya tenemos dos términos en el divisor o en el denominador, pues ya usamos la división o hacemos uso de la división larga. Entonces, ¿qué hacemos acá? Pues anotamos por acá x al cubo menos y al cubo dividido dentro de x más y. Bueno, entonces comenzamos a dividir. Acá tenemos x al cubo y acá x. Entonces tomamos el primer término del dividendo dentro del primer término del divisor. X al cubo dividido dentro de x, recuerden, es la misma base, los exponentes se restan. 3 menos 1 nos daría 2. Entonces acá anotamos x al cuadrado. X al cuadrado. Como ya tenemos el resultado acá, comenzamos a multiplicar signos. Más por más, signo más, recuerden, acá anotamos signo contrario. Multiplicamos x al cuadrado por x, es la misma base, los exponentes se suman. 2 más 1, 3. Anotamos 3 por acá. Continuamos. Más por más nos daría signo más, por lo tanto, anotamos signo menos por acá. X al cuadrado por y no se puede multiplicar, por lo tanto, simplemente los copiamos. Ahora, es acá donde ya cambia. Vean acá, primero acá x al cubo menos x al cubo, ahí se cancela porque son los mismos, solo que con signos contrarios. Pero ¿qué pasa acá? Acá tenemos menos x al cuadrado y acá menos y al cubo. Entonces acá sí es diferente. Por ser diferente, entonces, como no se puede sumar ni restar, simplemente los ordenamos y los anotamos abajo. Como acá comenzamos con x al cubo, entonces acá pasamos con x al cuadrado. Vamos de forma descendente. Entonces anotamos acá menos x al cuadrado y luego bajamos menos y al cubo. Profe, ¿por qué bajamos menos y al cubo? Recuerden, si tenemos dos expresiones acá, dos términos acá, tenemos que tener dos términos acá. Entonces, dos acá, dos acá. Entonces tiene que ser 2 y 2. Va. Continuamos. Dividimos menos dividido entre más nos daría signo menos. Acá no cambiamos signo. Ahí manejamos el mismo.
Comenzamos a dividir letras. X al cuadrado dividido dentro de X, se restan 2 menos 1, nos daría 1, por lo tanto acá simplemente dejamos X. Pasamos con Y. Y dividido dentro de ninguna Y, simplemente anotamos Y. Ahora procedemos a multiplicar. Menos por más me daría menos. Recuerden, signo contrario. Por lo tanto, acá anotamos signo más. Okay. Continuemos. X al cuadrado. Multiplicamos en letras. X por X son la misma base. Los exponentes se suman. 1 más 1, 2. Anotamos 2 por acá. Continuamos. Ahora acá multiplicamos Y. Y por ninguna Y en esta parte, pues simplemente lo copiamos. Continuamos. Menos por más, tendríamos signo menos. Anotamos el signo contrario, que sería signo más. Multiplicamos X por ninguna X, anotamos X. Y por Y, se suman los exponentes, 1 más 1, 2. Entonces, cancelamos acá X al cuadrado Y menos X al cuadrado Y más X al cuadrado Y. Porque es lo mismo, solo que con signo contrario. ¿Qué sucede acá? Acá tengo XY al cuadrado y acá Y al cubo. Son diferentes, entonces no se pueden sumar, simplemente los ordenamos. Seguimos dividiendo. Tomamos XY al cuadrado dividido dentro de X. Comenzamos con el signo. Más dividido dentro de más, me da signo más. Anotamos signo más por acá. Pasamos con la letra. X dividido dentro de X, recuerden, misma letra, mismo exponente, se cancelan. Pasamos con Y al cuadrado. Y al cuadrado dividido entre ninguna Y, pues simplemente Y al cuadrado. Continuamos. Ahora nos corresponde multiplicar. Más por más me daría más. Por lo tanto, escribimos signo negativo por acá. Y al cuadrado por X son diferentes letras, entonces simplemente los copiamos. XY al cuadrado. Seguimos. Más por más me daría signo más. Por lo tanto, anotamos acá signo menos. Continuamos. Y al cuadrado por Y nos daría acá Y al cubo. ¿Por qué? Porque sumamos 2 más 1, 3. Restamos lo que se pueda restar y sumamos lo que se pueda sumar. Acá X al cuadrado, Y menos X al cuadrado se cancelan. Pero acá, menos Y al cubo, menos Y al cubo, tienen el mismo signo, por lo tanto, se tienen que sumar, no se pueden cancelar. Menos 1 nos daría acá menos 2Y al cubo. Por lo tanto, acá nuestra respuesta sería X al cuadrado menos XY más Y al cuadrado. ¿Y cuál sería nuestro residuo? Nuestro residuo sería menos 2Y al cubo. Y nosotros podemos dejar la respuesta de la siguiente manera también, que también es válido. Si se dan cuenta, copiamos la respuesta, el residuo, tomamos el residuo y lo dividimos dentro de X más Y, porque ahí ya no se puede dividir más. Entonces simplemente lo dejamos de esta manera. ¿Esto es válido, profe? Sí, es válido. ¿El de abajo también es válido? Sí, también es válido. Por lo tanto, no nos afecta. Entonces, con eso finalizamos este ejercicio y nuestro tema de división de expresiones algebraicas. Espero hayamos comprendido todo. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. No se olviden de suscribirse. Yo sé que les va a sorprender quienes lo vean, porque no grabamos esto en clases, pero tratemos, bueno, cualquier duda quedó pendiente, déjenlo en los comentarios y suscríbanse. Nos vemos en un próximo video. Bye bye a todos. Adiós, adiós.